falamos en el primer vídeo de la importancia que es un cerebro y cómo emite comportamientos, pensamientos, emociones, relacionamientos sociales. Esto significa que, no fundo, nossa vida está conducida por un cerebro y, por tanto, emite pensamientos, comportamientos y sentimientos positivos y negativos. Esto significa de que somos nosotros los que originamos eso. Y por tanto, como falaba anteriormente, de que podemos controlar eso. Un tema del cerebro y su funcionamiento ahora tiene tantas aplicaciones en la educación, por ejemplo, la neuroeducación, y que permite, sobre todo, al entender todos los procesos mentales, procesos cerebrales, cómo es que se realiza la atención, el aprendizaje y el comportamiento, a memoria. Es decir, un tema de la neurociencia definida como aquella que se encarga de todos los procesos cerebrales. ¿Cómo funciona un cerebro? Esa es neurociencia. Y toma el conocimiento de la anatomía, de la neuroanatomía, de la neurofisiología, cómo funciona el sistema nervioso, de la psicología, de la neurología y así incluso de la geometría, de la matemática y de la imagenología ahora de moda. Existe mucha investigación, mucha pesquisa en cuanto a neurociencia, que está determinando lo que muchas de las cosas que no estamos, que no teníamos respuesta, ahora la tenemos. Y actualmente en todos los procesos que hay de trastorno global de desenvolvimiento y en las doenças neurodegenerativas tipo Alzheimer, Parkinson, etcétera, son y todo tipo de demencias, la vasculares, las frontotemporales, se están encontrando explicaciones. Y lo más importante, aplicaciones que permitan nuevos fármacos y, por tanto, que permita sobre todo mejorar las condiciones de doenças que ainda no encuentran un tratamiento con una respuesta exitosa. Y entonces, cuando olíamos para atrás, olíamos la historia, la neurociencia no es que nace ahora. La neurociencia se desenvolve por... Es tan antigua, pero más yo quisiera hablar del século XIX y el século XX. El século XIX comienza toda una serie de pesquisas con los grandes anatomistas, sobre todo franceses y alemanes, ¿no? Desde Virchow, que lanza la teoría celular, ¿no? De que todo ser vivo está compuesto de células, que las células llenan tejidos, los tejidos llenan órganos, los órganos aparatos y los aparatos sistemas. En el fondo somos célula. Y cómo es ese século XVIII, cómo es que esa concepción celular, ¿no? Que después pasó desapercibida, ahora estamos en el século XXI oliendo de nuevo a la célula, procurando en la célula, ¿no? Con el proyecto del genoma en el año 90 y ahora con el proyecto del estudio de las mitocondrias, que son corpúsculos que se encuentran, es la máquina de energía de la célula, están oleando no solamente a eso, sino todos los demás organelos, ¿no? o estructuras celulares. Es decir, ahora estamos en esa etapa y se están encontrando respuestas. Bueno, entonces comienza con Virchow
Después sigue con una serie sobre todo alemanes y franceses, y incluso españoles, pero enfocándonos exclusivamente en neurociencia, pasan a ser después el primero que utiliza el término neurona, por ejemplo, que en este caso la neurona es la unidad, es la célula, digamos, del sistema nervoso, especialmente del cerebro, ¿no? y, y la neuroglía, ¿no? Entonces Virchow también menciona, ¿no?, la neuroglía. Y después Waldeyer menciona por primera vez la neurona. Estamos hablando del século ya, terminando el século XIX y comenzando el século XX, ¿no? Un español, Santiago Ramón y Cajal, lanza la teoría de la doctrina del neuronal, donde él explica todavía y lógicamente ganó el premio Nobel, explicando la importancia de la neurona, que ya había sido descrita por Waldeyer, y que lanza la estructura de la neurona, ¿no? La estructura de la neurona que permite la transmisión eléctrica, ¿no? La transmisión, como es el sistema nervioso, cómo es la materia que transmite energía. Y gana el premio Nobel junto con un italiano, el Camillo Golgi, que también tiene el nombre de una estructura del celular, los organelos o los corpúsculos de Golgi, que son los, como decir, el almacén de las proteínas fabricadas en los ribosomas, de la célula. Estamos hablando solamente de células, y que esto genera esas proteínas para hacer de todo tipo, ¿no? Hormonios, proteínas de enzimas, son almacenadas ahí, procesadas, elaboradas, estocadas y después acercadas a la membrana celular y liberadas, ¿no? Un proceso interesante. Y en aquella época, descrita por Camillo Golgi, ¿no?, que junto con Ramón y Cajal ganan el premio Nobel. 1905, ¿cierto? Y yo le hallé en mismo año, o año siguiente, 1906, Alois Alzheimer presenta su primer caso, o los primeros casos, sobre todo el primer caso de su paciente de doença de Alzheimer, prácticamente lo que le llaman ahora la epidemia nervosa del século XXI. Entonces, no le dieron la importancia en aquella época porque en esa época estaba bombando la teoría de Freud, donde todo era concepción psicológica y no él lanzaba la teoría del sustento, del sustrato neural, nervoso de alguna doença. Entonces resulta interesante porque y él en esa época, en una conferencia donde se presenta el caso de Alzheimer, por primera vez, 1906, estaban presentes, bueno, especialistas, ¿no?, de cada especialidad, y estaba también Carl Jung. Carl Jung, que es el continuador de Freud, ¿no? Y que, bueno, él amplió después la teoría de psicoanalítica, bueno, que es un tema que los psicólogos dominan más, ¿no? La cuestión es la siguiente, ¿no? Y que junto con él comienza una serie de investigaciones, como hay un paralelismo digamos, de investigadores en relación a esto. Después viene la investigación de ya la escuela inglesa, la escuela francesa, donde se comienza a investigar, y dentro de ellos también, hablando un poco de historia de Paul Broca, que terminando el século XIX, él determina un paciente con problemas de fala motora, un paciente que tenía los órganos fonadores, ¿no?, de la boca, de la articulación, todo normal, ¿no?, y que no podía falar. Y entendía, pero no podía falar. Olea, después ya me has explicado, entendía, pero no podía falar. Y tenía todos los órganos fonadores igual. Este paciente
después, en estudio de post-mortem, se determinó que había una lesión en una área cerebral. Esta área cerebral después se determinó que, o se nominó área de Broca, en honor a él, que ficaba localizado en el hemisferio izquierdo, en el lóbulo frontal, ¿no? En el giro inferior. ¿Cuál es la importancia de esto? De que en aquella época, imaginen, en aquella época ya se estaba pensando en localización cerebral, ¿tá? Entonces, localización cerebral. Y así por diante, vamos a hablar más para frente, después vienen los hallazgos de investigadores como James Papez en 1937, donde lanza la teoría del circuito emocional. ¿Cuáles son las estructuras que participan en el circuito emocional? Y así por diante, una serie de investigadores, viene Sherrington, es decir, estamos misturando todo, pero la idea es fundamental, es que había preocupación en finales del século XIX y sobre todo en el século XX. Lembrando que lo que despega todo son el proyecto Genoma, lo que hace despegar los estudios de neurociencia son todos los estudios comportamentales que también realizan los grandes psicólogos de esa época, sobre estudio comportamental, estudio de la inteligencia, y comienzan a estudiar ya con estudio comportamental, con estudios de la época, pues, digamos, de Pavlov, ¿no? Y de ahí viene toda una evolución. Y junto con esto viene la época del estudio de la electrofisiología, de cómo hay ¿no? Con Sherrington, la electrofisiología y de cómo es la activación del sistema nervioso. Y de ahí viene ese movimiento, una de las primeras herramientas tecnológicas que se utiliza para el problema del sistema nervioso fue casualmente el electroencefalograma, 1920, olea. Después ya viene toda la época del estudio de la imagenología con la tomografía, ¿eh? La tomografía, y después viene ya lo más afiatado, la resonancia magnética y lo demás, ¿no? Evoluciones de la resonancia magnética y aplicaciones, la angiografía y todas esas cosas que permiten determinar la relación entre síntomas comportamentales, emocionales y todo, buscando una explicación en una base orgánica, en una lesión cerebral. Todo esto determina, incluso también, no quiero dejar de mencionar que se intentó hacer localizaciones cerebrales pensando en que cada área del cerebro, o había áreas del cerebro determinadas para cada función, y en eso viene pues la teoría de Franz Gall, también alemán, de que había una localización cerebral relacionada con la estructura del cráneo, pero después fue superada, ¿no? Después se lanzó otra por Corbinian Brodmann, que también habló de las 52 áreas cerebrales que había, y así por diante, ¿no? Hasta los últimos avances que hay. La idea fundamental para terminar, ¿no? Es lo siguiente: un cerebro es una unidad funcional, una estructura que tiene dos grandes hemisferios, tiene 5 lóbulos, como falé primero, tiene 2 hemisferios, pero están intercomunicados, tanto el derecho como el izquierdo, se falan entre ellos. Y por más que haya una actividad cerebral, como por ejemplo una área motora de la fala, pero se interage con otras estructuras. Entonces, si bien es cierto, existe localización cerebral, y esta es la conclusión, para ciertas funciones, pero lo que existe sí es un estado unitario funcional que nos permite expresar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sueños, nuestra conducta, nuestros hábitos. Y esa es la conclusión
que yo llego en este vídeo. Hemos terminado de hablar un poco de historia, una mistureva, pero importante, revisen siempre cada cosa que uno dice. Y habrá tiempo de mostrar toda la bibliografía. Un grande abrazo. Hasta la próxima.